¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en esta cápsula que, bueno, la dedicamos por supuesto a lo que se ha venido comentando, generando a partir de todo lo que tiene que ver con el caso de el señor Miguel Ángel Yunes. Los invitamos a ver en nuestro canal alterno, por cierto, una muy buena entrevista que tuvimos con Ricardo Valderas, usted lo sabe, estrella de narrativas, quien nos platicó sobre esta carpeta azul, una carpeta azul que es utilizada como prueba por la propia Rocío Nale para acusar a Miguel Ángel Yunes, para tratar de impedir la afiliación de Miguel Ángel Yunes, sobre todo porque la carpeta azul, como bien nos dijo Ricardo en esa entrevista, es el documento de Andrés Manuel López Obrador para acusar a los Yunes, para evidenciar la corrupción precisamente de los Yunes. Nos decía en otra excelente entrevista también en el canal alterno el maestro Daniel Marmolejo el pasado de los Yunes, las relaciones con el crimen organizado, con el desvío de recursos, con el tema pederasta, con el tema de la pederastia, con el tema del ISSSTE, ¿no? La forma como han operado durante tantos años teniendo información y dejando entrever tanto Ricardo como Daniel que su afiliación es un golpe directo al corazón del obradorismo, que ya no se entiende ni se alcanza a cubrir con el tema del pragmatismo como tal y con el voto que dio para aprobar la reforma judicial. Incluso la postura de Gerardo Fernández Noroña, en el sentido de que aún así se mantendrá en la bancada, podría interpretarse en un momento dado como una especie, si no de desafío, sí de lejanía, o de que comienza a haber ya discusiones entre la manera de operar y de hacer las cosas entre un grupo que es profundamente pragmático, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal y del propio Fernández Noroña en el Poder Legislativo, y otro grupo que es más ideológico, otro grupo que es más coherente a los principios del partido, que se ubica principalmente en lo que es Palacio Nacional, en donde han dejado muy, pero muy en claro que sí, que el tema lo tiene que resolver la Comisión de Honor y Justicia del partido, pero que a final de cuentas la presidenta dice, no se olviden de los principios de Morena. Échenle un ojo a esas dos entrevistas. Daniel hace un recuento muy bueno de quiénes son los Yunes, esa es la verdad de las cosas, desde cuándo están operando los Yunes en la política, cómo se han vinculado a temas de seguridad, cómo Yunes fue parte medular de la persecución en contra de Andrés Manuel López Obrador. Son una familia que ha sido antiobradorista desde siempre y Ricardo complementa muy bien al dar toda esta información de la carpeta azul, en donde deja muy, pero muy en claro que la única forma de entender en un momento dado un respaldo a los Yunes es un alejamiento del obradorismo como tal, por lo que significó esa carpeta azul, por lo que representa esa carpeta azul. Incluso ha habido ya cuestionamiento respecto a esta campaña de afiliación que llevan a cabo, de que quieren a más de 10 millones de personas, porque se comienzan a involucrar ya intereses corporativos de los sindicatos, intereses también, por supuesto, que tienen que ver directamente con personajes impresentables. Entonces, de verdad, la afiliación a costa de lo que sea, realmente Morena como partido requiere más personajes para poder gobernar como tal y sobre todo personajes de esta naturaleza y prácticas de esa naturaleza como está proponiendo uno de los líderes sindicales del sindicato magisterial, que es parte precisamente ya de Morena, este acuerdo al que llegaron con este gremio tan, pero tan cuestionado a través de toda su historia. Bueno, por lo pronto le comento que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Morena ya inició el proceso de revisión de la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes al partido. Esto lo informó la propia gobernadora, Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, quien fue la voz cantante de esta rebelión, que fue acompañada por la gente de Oaxaca principalmente, así como también por el gobernador y por muchos analistas, por muchos intelectuales académicos cercanos a la Cuarta Transformación de izquierda, quienes en su momento, como se manifestaron cuando García Harfuch parecía ser el candidato a la jefatura de gobierno, ahora nuevamente han comenzado a mostrar su desacuerdo, a mostrar su incomodidad con esta posibilidad de que Yunes se afilie a Morena, gente incluso que ha desarrollado directamente con gran talento, con gran crítica a su trabajo desde la caricatura, ha mostrado el día de hoy en sus respectivas publicaciones cuestionamientos a esta posibilidad. Incluso Fabricio Mejía, que es considerado uno de los ideólogos de la Cuarta Transformación, abiertamente se manifestó en contra también
de esta afiliación. Entonces, nuevamente nos presentamos con este escenario en donde el pragmatismo no es tan bien visto ya en ciertos momentos por un sector de Morena que considera que no es así como deben de hacerse las cosas, y sobre todo porque comienza también a notarse el interés de un grupo por crear su propia agenda en medio de un momento en el cual tendría que haber plena unidad para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en esta vorágine que representa Donald Trump. Pues bien, la revisión se realiza a partir de la petición que hizo la gobernadora, respaldada por diputados federales, locales y el Comité Estatal de Morena en Veracruz, para rechazar la incorporación del expanista por considerar que no representa el movimiento. Me ha informado Luisa María Alcalde que la Comisión de Honestidad y Justicia Morena inició ya el proceso de revisión, y el pasado 18 de febrero, como usted sabe, Miguel Ángel Yunes concretó su integración a Morena tras haber sido expulsado de las filas del PAN por haber dado el voto definitivo a la coalición del partido oficialista para aprobar la reforma al poder judicial. Desde que dio su voto, el senador fue arropado por el partido Guinda. No solo ocupa un lugar dentro del bloque, sino que ha sido nombrado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política como secretario de 4 comisiones y designado como presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. Sin embargo, su incorporación no fue aplaudida por todos los integrantes del partido. Incluso Rocío Nale se fue más duro todavía, anunció que lo impugnaría y que iba a mostrar las pruebas tajantes que lo involucran en delitos como lavado de dinero. ¿No? Los militantes de Veracruz merecen respeto, fue lo que reclamó en su cuenta de X la dirigente nacional de Morena en su momento, Luisa María Alcalde. Lo que respondió fue que sería la Comisión Nacional de Honor y Justicia la que lo respaldaría, la que llevaría a cabo esta acción, mientras que el Comité Estatal de Morena en Veracruz, bueno, rechazó también la afiliación de Yunes Márquez, respaldó la solicitud de la gobernadora, porque no olvidemos que en Veracruz va a haber elecciones. Entonces, de una u otra forma estás empoderando a los Yunes, que son un obstáculo para el obradorismo y para la propia Rocío Nale. La bancada de los diputados federales de Morena en Veracruz se sumó también a esta petición. Lo mismo hicieron la bancada de Oaxaca, ellos pidiendo también que se echara para atrás la afiliación de Alejandro Murat. Y es un tema que confronta a partido y movimiento, o por lo menos que los pone en dos lugares diferentes, en donde el partido se ha manifestado en otras ocasiones eh, poco proclive a escuchar las críticas del movimiento cuando se trata de personajes tan particulares, quienes de una u otra forma han operado para conseguir esta hegemonía, ya sea con su presencia, ya sea con sus relaciones, ya sea precisamente con sus conocidos. Es el caso, por ejemplo, de Sergio Mayer, ¿no? Uno de los argumentos que se dio para defender su presencia, en el caso concreto de Mayer, era que se requería cierto número de legisladores y que por lo tanto no podía perderse la mayoría absoluta para hacer los cambios necesarios. Algo similar a lo que se ha venido mencionando con Yunes. Entonces, este es uno de los puntos que la militancia no estuvo de acuerdo, que abiertamente cuestionó a Mayer, que dijo no es posible que no hubiera otro mejor con él. Incluso se denunció que Mayer se había hecho a un lado a una persona. En fin, son diferentes temas que se han presentado y, como lo dijimos en su momento, tiene que haber siempre de parte del partido la capacidad de escuchar, y de parte del movimiento la capacidad de escuchar, y de parte del partido también la posibilidad de dialogar, y lo mismo de parte del movimiento. No debe haber sectarismos nunca en ninguna de las dos partes para que no se dejen de oír, porque cuando se deje de oír el partido y el movimiento, entonces sí estará en un problema el futuro de la 4T. ¿Quién es la persona que aglutina, o quién es la persona que debe aglutinar ese liderazgo? Sin duda, Claudia Sheinbaum, porque hoy por hoy ya deja usted de lado la figura de Andrés Manuel como tal, sino que la propia Claudia Sheinbaum, de que llegó, se ha consolidado como una presidenta sumamente popular, que ha ido ganando y ganando y ganando adeptos por sí misma y por las decisiones que ha venido tomando, particularmente en el caso de Donald Trump. Por lo tanto, ella efectivamente puso en pausa su militancia en Morena, pero es la que tiene el bastón de mando del movimiento. Por lo tanto, es la representante del sentir de ese movimiento. Ahora, Miguel Ángel Yunes ya respondió, por supuesto, también en todo este tema. Hizo una declaración que para algunos es bien atizar más el fuego, para otros no, y le respondió directamente a Rocío Nale. Dijo que es una vil mentira. Así de claro, ¿no? Hay que mencionar algo. A raíz de la ola de rechazos a su ingreso formal a Morena, no ha podido concluir la afiliación.
¿Por qué? Porque ya comenzó la Comisión de Justicia a analizar los hechos. Lo que sí dijo Yunes es que es absolutamente falso, pero cuando presente las pruebas atenderé puntualmente y responderé a esto. Fue lo que dijo el veracruzano. Dijo que no quiere incomodar a nadie con su registro como militante de Morena, así lo dijo, no quiero incomodar a nadie. Yo actué simplemente en consecuencia. Yo estoy en el grupo parlamentario de Morena desde el mes de septiembre. Me han tratado muy bien. He recibido un trato digno, correcto, por parte de todos mis compañeros y compañeras, así como del coordinador Adán Augusto. Perdón, Miguel Ángel Yunes. Ahí sí creo que vale la pena, y se lo digo abiertamente, que empecemos a analizar, por ejemplo, cuando usted dice, yo no quiero intimidar, incomodar a nadie, pues vale la pena recordar lo que escribió mi admirado Héctor Alejandro Quintanar, cuando abiertamente dijo, ¿de verdad Yunes quiere ayudar a la presidenta Sheinbaum? O sea, ¿de verdad Yunes, e incluso el propio Adán, quieren ayudar a la presidenta Sheinbaum en este caso? Que sea senador independiente y que como senador independiente vote por las reformas de Morena. Así de claro. Y cuando termine la legislatura se retire de la política. ¿Por qué? Porque coincido con Héctor donde dice, él y su familia han hecho mucho daño. Eso sería una redención, ¿no? Me quedo como senador independiente porque realmente quiero aportar al cambio. Ya cambié, ya tengo una idea clara de que debe cambiar este país. Soy senador independiente y me comprometo con el cambio. Y cuando termine, adiós. Adiós porque efectivamente nuestro pasado nos condena. Pero, ¿por qué quieres ser afiliado a Morena? ¿Por qué? Porque a final de cuentas vas creando grupos. Ese es el tema principal. Y es el tema que no se puede dejar de lado. Vas creando grupos y es algo que no ayuda a un movimiento, sobre todo cuando tiene que ir unido, cuando tiene que ir fortalecido y en donde las agendas personales no pueden estar por encima de las agendas de partido. Por lo pronto, así está la situación. De verdad, cuando uno revise esa carpeta, que además está en la página de Aullido que maneja mi querido Ricardo, y usted la puede ver sin ningún problema. Incluso hay un documental muy bueno que hizo también Ricardo Valderas sobre el agua, ¿no? De cómo han expoliado el agua a los Yunes. Te das cuenta que Andrés Manuel por eso no los quería. Por eso Andrés Manuel, cuando se le preguntó si había llegado él a algún tipo de acuerdo con los Yunes, dijo, yo no llegué a ningún tipo de acuerdo con nadie, ¿no? Así de sencillo. Entonces, y es más, como bien lo dijo también Marmolejo, tú ves la imagen de la doctora Sheinbaum, porque muchos se han agarrado de ahí para decir, pues estaba muy cómoda. Vean la imagen realmente de la doctora Sheinbaum, chéquenla. Es más, la voy a poner en la miniatura. Vean la incomodidad de la doctora Sheinbaum al lado de Yunes. ¿Por qué? Porque los Yunes son impresentables. Y pretender su afiliación, yo ya se los dije desde el otro día, a mí me parece de verdad un exceso. Dice, hay una frase de Mikhail Kor-Hartbart que me encantó y que es algo así como que consigas el voto de Yunes, ¿no? Para sacar adelante la reforma judicial, es hacer política. Eso es un hecho. Dejar que se afilie a Morena es una vergüenza. Pulgar arriba, si les gustó esta cápsula, compártanla, coméntenla, ya saben, es toda suya. Como les he dicho en otras ocasiones, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero somos parte de una comunidad, así que por supuesto compártala, coméntela, suscríbase, échale el pulgar arriba y si hay chance, si hay posibilidad, super chat y super gracias. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención. Al ratito hay un bonus informativo y después nos vemos mañana temprano, después de la mañanera ahí con el buen Manuel Pedrero y a las 11 aquí en nuestra casa. Como siempre un gusto, como siempre un placer.